Yo tenía 17 años cuando maté al director del reformatorio. Lo hice delante de todos, en el patio central, un martes por la tarde mientras el sol caía sobre los muros grises de ese infierno que llamaban Centro de Rehabilitación Juvenil. Nadie movió un dedo para detenerme. Nadie gritó. Los 50 chavos que estaban ahí parados simplemente miraron cómo ese hombre caía al suelo mientras yo sostenía en mis manos el objeto que cambiaría mi vida para siempre. Pero para entender por qué lo hice, para entender por qué un morro de Guadalajara terminó convirtiéndose en lo que todos temían, tienen que escuchar toda la historia desde el principio, porque nada de lo que pasó ese día fue casualidad. Oye, antes de que sigas escuchando, hazme un favor bien rápido, déjame un comentario diciéndome de qué país y ciudad me estás escuchando en este momento. En serio, me late un chingo saber hasta dónde llegan estas historias. Y si puedes, suscríbete al canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores. Eso nos ayuda para que los directivos del penal sigan dejando entrar a grabar estos testimonios, para que más historias como la mía puedan salir a la luz. De verdad que se los agradecería un buen. Mi nombre es Miguel Ángel, pero todos me decían el Flaco, no porque fuera delgado, sino porque mi jefe, mi papá, también le decían así, y pues yo era el Flaco chico. Crecí en la colonia Oblatos, una zona bien jodida al oriente de Guadalajara, donde las calles olían a caño roto y donde los únicos que tenían dinero eran los que vendían cosas que no debían vender. Mi jefa hacía lo que podía, trabajaba en una fábrica de textiles desde las 5 de la mañana hasta que se metía el sol, y mi jefe, pues él, había desaparecido cuando yo tenía como 8 años. Un día salió por cigarros y nunca regresó, así de simple, así de culero. Yo no era mal estudiante, la neta. Iba a la secundaria técnica número 43 y me gustaban las matemáticas, se me daban bien los números. Mi teacher de mate, el profesor Ramírez, siempre me decía que yo tenía madera para estudiar ingeniería, que no me dejara llevar por la calle como tantos otros morros del barrio. Pero la calle tiene un poder cabrón, sobre todo cuando tienes 15 años y ves que tus cuates traen tenis nuevos, celulares chidos, y tú andas con los zapatos rotos que tu jefa te compró en el tianguis hace 2 años. Fue por eso que empecé a juntarme con la banda de la esquina. No eran narcos pesados ni nada de eso. Eran chavos apenas más grandes que yo, que se dedicaban a hacer desmadre, a rayar paredes, a veces a robar celulares o carteras en el centro. Cosas de morros, pensaba yo. Nada grave. El líder se hacía llamar el Spider, un vato de 22 años que ya había estado en el tutelar 2 veces y que hablaba como si supiera todo de la vida. Él fue quien me enseñó a abrir coches, a identificar cuáles eran fáciles y cuáles no valían la pena. Me decía que yo era listo, que tenía futuro en esto si le ponía atención. Durante varios meses todo fue tranquilo. Hacíamos nuestros trabajitos, nos repartíamos la feria, yo le daba algo de dinero a mi jefa diciéndole que había conseguido chamba ayudando en una tienda. Ella me miraba con esos ojos cansados que tienen las madres que trabajan de sol a sol, y creo que sabía que algo no andaba bien, pero tampoco preguntaba mucho. ¿Qué iba a hacer? La pobre vivía reventada. Todo se fue al carajo una noche de agosto. El Spider había conseguido el dato de una casa en Chapalita, una zona fresa donde vivía pura gente con varo. Según él, los dueños se habían ido de vacaciones y la casa estaba sola. Sería rápido, entrar y salir, llevarnos lo que pudiéramos. Fuimos 4 ese día, el Spider, el gordo, el chino y yo. Yo era el más morro de todos, el que menos experiencia tenía en estas cosas. Cuando llegamos a la casa, todo parecía en orden. Saltamos la barda del patio trasero, forzamos una ventana y entramos. La casa era enorme, como de película. Tenía salas enormes, una tele del tamaño de mi cuarto, cuadros en las paredes que seguro costaban lo que mi jefa ganaba en un año. Empezamos a llenar las mochilas con lo que podíamos, laptops, tablets, joyas que encontramos en un cajón. Yo sentía el corazón latiéndome bien recio, era la primera vez que hacía algo así de grande. Pero entonces escuchamos un ruido arriba, pasos. La casa no estaba vacía. El Spider nos hizo señas de que nos calláramos y empezó a moverse hacia la puerta, pero ya era tarde. Un señor de como 50 años bajó las escaleras con un bate de béisbol en las manos, gritando que llamaría a la policía. El Spider sacó una navaja, solo para asustarlo, eso dijo después, solo para que nos dejara salir, pero el señor se le fue encima y todo pasó muy rápido. Hubo un forcejeo, gritos, el señor cayó por las escaleras y cuando todo se calmó,
Estaba tirado en el suelo sin moverse, con sangre saliéndole de la cabeza. Salimos corriendo como desgraciados. Brincamos bardas, corrimos por calles que ni conocíamos, nos separamos para que fuera más difícil seguirnos. Yo llegué a mi casa 2 horas después, temblando, con la ropa sudada y el corazón aún latiendo como loco. No dormí esa noche. Al día siguiente los periódicos decían que un hombre había muerto durante un asalto en su casa, que la policía buscaba a los responsables. Dijeron que tenían videos de las cámaras de seguridad de la calle. A la semana cayeron el Spider y el Gordo. Una semana después cayó el Chino. Y 2 días más tarde vinieron por mí a la escuela. Llegaron 3 patrullas. Me sacaron del salón delante de todos mis compañeros, me esposaron y me subieron a la patrulla mientras mi teacher Ramírez me miraba con una tristeza que nunca voy a olvidar. Mi jefa se enteró en su trabajo y llegó corriendo a la comandancia llorando, gritando que yo era un buen chavo, que esto tenía que ser un error, pero no era un error. Aunque yo no había sido el que empujó al señor, aunque yo solo estaba ahí parado cuando todo pasó, la ley no hace esas diferencias cuando eres cómplice de un homicidio. Como era menor de edad, no fui a la cárcel de adultos, me mandaron al centro de internamiento para adolescentes del estado, un reformatorio que estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de cerros y de nada. Llegué ahí un lunes de septiembre. Me raparon el pelo, me dieron un uniforme gris que olía a cloro y sudor viejo, me asignaron un número. Ya no era Miguel Ángel, ahora era el interno 347. Me llevaron a mi celda, un cuarto de 3 por 3 metros que compartía con otros 2 chavos. Uno se llamaba Jesús, pero le decían el Pelos, tenía 19 años y estaba ahí por vender drogas. El otro era Roberto, el Beto, 18 años, estaba por intento de homicidio. Los 2 me miraron cuando entré como midiéndome, tratando de saber si yo era alguien de quien tenían que cuidarse o alguien a quien podían chingar. El reformatorio era exactamente lo que te imaginas cuando piensas en esos lugares. Paredes grises, barrotes oxidados, pasillos largos que olían a humedad y a comida podrida. Había como 200 internos en total, todos morros entre los 14 y los 21 años, todos ahí por haber cagado la vida de una forma u otra. Algunos eran tranquilos, cumplían su condena en silencio esperando salir y rehacer sus vidas. Otros eran animales, verdaderos animales que habían hecho cosas de las que ni siquiera querían hablar. El director del reformatorio se llamaba licenciado Héctor Maldonado. Un hombre de unos 55 años, gordo, con bigote grueso y siempre vestido con trajes que le quedaban chicos. La primera vez que lo vi fue en la orientación que nos daban a los nuevos. Nos juntaron a como 20 chavos recién llegados en el auditorio y él subió al estrado para darnos su discurso de bienvenida. Habló de reglas, de disciplina, de cómo este lugar era una oportunidad para rehabilitarnos, para convertirnos en hombres de bien. Todo sonaba bonito, sonaba como si de verdad le importara. Pero había algo en sus ojos, en la forma como nos miraba, que me ponía los pelos de punta. Los primeros meses traté de mantenerme al margen. No me metía con nadie, no buscaba broncas, hacía lo que me decían y ya. Iba a las clases que nos obligaban a tomar, unas clases bien culeras donde maestros que se veían más presos que nosotros nos enseñaban cosas básicas de matemáticas y español. Trabajaba en el taller de carpintería por las tardes, haciendo sillas y mesas que luego vendían afuera. La comida era una porquería, frijoles aguados, tortillas duras, un guiso que nunca supimos de qué estaba hecho. Pero era lo que había. Mi jefa venía a verme cada domingo. Tomaba 2 camiones desde Guadalajara hasta el reformatorio, un viaje de casi 3 horas, solo para estar conmigo 1 hora en la sala de visitas. Siempre traía algo de comida casada, tamales o tostadas, y me contaba cómo iban las cosas afuera. Me decía que rezaba por mí todas las noches, que sabía que yo iba a salir de ahí y que todo iba a estar bien. Yo asentía y le decía que sí, que me estaba portando bien, que pronto estaría de regreso, pero por dentro sentía que me estaba muriendo poquito a poco. Fue como a los 3 meses cuando empecé a darme cuenta de que algo muy oscuro pasaba en ese lugar. Había chavos que desaparecían de las áreas comunes por horas y regresaban con la mirada perdida, como si les hubieran arrancado el alma. Había guardias que se reían entre ellos mientras miraban a ciertos internos de formas que no eran normales. Y estaba el director Maldonado, que a veces mandaba llamar a algunos chavos a su oficina en las noches. El Pelos, mi compañero de celda, me contó una noche lo que pasaba.
Estábamos acostados en nuestras literas, en la oscuridad, y él empezó a hablar en voz baja para que el Beto no escuchara. Me dijo que el director tenía preferencias, que le gustaba cierto tipo de chavos, los morros jóvenes, los que llegaban asustados, los que no tenían a nadie que los defendiera afuera. Los mandaba llamar con cualquier pretexto, que para revisar su expediente, que para hablar de su progreso. Y ahí en esa oficina pasaban cosas de las que nadie hablaba abiertamente, pero que todos sabían. Yo no le creí al principio, o no quise creerle más bien. Esas cosas solo pasan en las películas, me decía, pero luego empecé a notarlo yo mismo. Un chavo nuevo que había llegado, se llamaba Toño, apenas tenía 15 años y estaba ahí por robo. Era un morro chiquito, asustado, que lloraba en las noches. A la semana de haber llegado lo mandaron llamar a la oficina del director. Regresó 2 horas después y ya no era el mismo. No hablaba, no comía, solo se quedaba sentado en una esquina del patio mirando la nada. Traté de hablar con él, de preguntarle qué había pasado, pero Toño solo negaba con la cabeza y se alejaba. Los otros chavos lo sabían, todos lo sabían, pero nadie decía nada. ¿Con quién íbamos a hablar? Los guardias trabajaban para el director, los trabajadores sociales casi nunca venían, y cuando venían solo hacían sus reportes y se largaban. Éramos invisibles, güey. Nadie volteaba a ver qué pasaba con nosotros. Una tarde en el taller de carpintería conocí a un vato que se hacía llamar el Sombra. Era de Monterrey, tenía 20 años y estaba por cumplir su sentencia completa. Llevaba ya 4 años encerrado. Era un tipo callado, pero cuando hablaba la gente le ponía atención. Me empezó a caer bien porque no andaba de metiche ni de busca broncas. Solo hacía su trabajo y se mantenía tranquilo. Un día, mientras lijábamos unas tablas, me dijo que me veía diferente a los demás, que no tenía esa mirada muerta que tienen los que ya se resignaron. Le conté mi historia, cómo había terminado ahí, que mi sentencia era de 6 años, pero que con buena conducta podría salir en 4. El Sombra escuchó todo sin interrumpir, y cuando terminé solo asintió. Me dijo que entendía, que él también había llegado pensando que solo tenía que aguantar el tiempo y salir. Pero este lugar te cambia, me dijo, te quita algo que nunca recuperas. Me habló de todo lo que había visto en esos 4 años, cosas que no voy a repetir aquí porque son demasiado pesadas, pero que me hicieron entender que el reformatorio no era un lugar para rehabilitar a nadie. Era un lugar donde los que tenían poder hacían lo que querían con los que no tenían nada. El Sombra me contó que el director Maldonado llevaba haciendo lo mismo desde hacía años. Que había habido denuncias, que familias de internos habían intentado hacer algo, pero que siempre se callaba todo. El director tenía conexiones, conocía gente importante, y además la mayoría de los chavos que estaban ahí venían de familias jodidas que no tenían recursos ni conocimientos para pelear contra el sistema. Éramos desechables, eso éramos. Me dijo también que no era solo el director. Había guardias que vendían drogas adentro, que organizaban peleas clandestinas entre internos y apostaban dinero. Había un sótano al que llamaban el hoyo, donde mandaban a los chavos que se portaban mal. Un lugar sin luz donde te dejaban días enteros sin comida ni agua. El Sombra había estado ahí una vez por haberle respondido mal a un guardia. Dijo que fueron los peores 5 días de su vida, que casi pierde la razón completamente. Yo escuchaba todo esto y sentía una mezcla de miedo y coraje que me quemaba por dentro. Miedo porque sabía que yo podía ser el siguiente, que en cualquier momento el director podía fijarse en mí. Y coraje porque era injusto, porque éramos solo chavos que habíamos cometido errores, pero que no merecíamos esto. Nadie merece esto. Pasaron otros 2 meses. Yo seguía con mi rutina, tratando de ser invisible, de no llamar la atención. Pero una noche después de la cena, cuando todos regresábamos a las celdas, uno de los guardias me detuvo. Me dijo que el director Maldonado quería verme en su oficina. Se me heló la sangre. El Pelos me miró desde lejos con una expresión que decía: «Lo siento, carnal, pero no hay nada que puedas hacer». Subí las escaleras hacia el segundo piso donde estaba la oficina del director. Cada escalón se sentía como caminar hacia el matadero. El guardia me llevó hasta la puerta, tocó 2 veces y se fue. Escuché la voz del director desde adentro diciéndome que pasara. Abrí la puerta y entré. La oficina era grande, con escritorio de madera, libreros llenos de papeles y libros que seguro nunca había leído. Había fotos en las paredes, el director con políticos, con gente importante,
todos sonriendo como si fueran buenas personas. El director estaba sentado detrás de su escritorio, tenía una copa de algo que parecía whisky en la mano. Me dijo que me sentara. Yo obedecí. Empezó a hablar de cosas sin importancia, que cómo me estaba adaptando, que si la comida me parecía bien, que si tenía alguna queja. Yo respondía con monosílabos: sí, licenciado, no, licenciado, todo bien, licenciado. Pero él seguía mirándome de esa forma, con esos ojos que te hacían sentir sucio. Se levantó de su silla y caminó alrededor del escritorio. Se apoyó en la orilla, quedando justo frente a mí. Me dijo que yo le parecía un chavo listo, que había leído mi expediente y que creía que yo tenía potencial, que podía ayudarme a que mi estancia ahí fuera más llevadera, conseguirme mejor comida, una celda individual, hasta reducir mi sentencia si yo cooperaba. Cuando dijo cooperaba, supe exactamente a qué se refería. Su mano se movió hacia mi hombro y yo me levanté de un salto. Le dije que no me sentía bien, que si podía regresar a mi celda. Él se quedó ahí parado mirándome con una expresión que cambió de amigable a amenazante en un segundo. Me dijo que me estaba ofreciendo una oportunidad, que sería muy tonto de mi parte rechazarla. Pero yo ya estaba abriendo la puerta, salí de ahí casi corriendo, bajé las escaleras sintiendo que me iba a desmayar. Esa noche no pude dormir. El Pelos me preguntó qué había pasado y yo le conté todo. Él solo negó con la cabeza y me dijo que ahora yo estaba marcado, que el director no iba a olvidar que lo había rechazado. Me dijo que tuviera cuidado, que los siguientes días iban a ser difíciles. Y tuvo razón. Al día siguiente me mandaron al hoyo sin ninguna razón. Dijeron que había sido irrespetuoso con un guardia, cosa que era mentira. Me llevaron a ese sótano oscuro y me dejaron ahí. No sé cuánto tiempo pasó, perdí la noción completamente. No había luz, no había sonido, solo el frío del piso de cemento y mis propios pensamientos volviéndome loco. Me daban agua una vez al día y un pedazo de pan duro. Sentía que me estaba muriendo, Sentía que me iba a quedar ahí para siempre. Cuando finalmente me sacaron habían pasado 6 días. Salí con barba crecida, sucio, débil. Me llevaron directo a la enfermería donde una enfermera me revisó y me dio suero porque estaba deshidratado. Ni siquiera me preguntó qué me había pasado. Solo hacía su trabajo con la mirada baja. Me mandaron de regreso a mi celda y ahí me quedé 3 días más recuperándome. El Sombra vino a verme cuando pude volver a las áreas comunes. Me trajo comida extra que había guardado y se sentó conmigo en una esquina del patio. Me dijo que tenía que tomar una decisión, o me doblegaba y aceptaba lo que el director quería, o tenía que encontrar otra forma de sobrevivir. Porque esto no iba a parar, me dijo. El director era vengativo y no iba a dejarme en paz. Fue entonces cuando el Sombra me contó sobre un grupo de chavos que estaban planeando algo. No me dio muchos detalles, pero me dijo que estaban hartos, que ya no aguantaban más, que si yo quería podía unirme. Al principio dije que no, yo no era de esos, yo solo quería cumplir mi tiempo y salir. Pero el Sombra me miró a los ojos y me preguntó: ¿y crees que te van a dejar salir tranquilo después de lo que pasó? ¿Crees que el director va a olvidar? Tenía razón. Yo estaba marcado y lo sabía. Los siguientes días lo confirmaron. Los guardias empezaron a molestarme, a buscar cualquier pretexto para sancionarme. Me quitaban la comida diciendo que estaba castigado, me ponían a hacer trabajos extras, me despertaban en la madrugada para revisiones aleatorias. Era un acoso constante y todos lo sabían. Algunos chavos me miraban con lástima, otros con alivio de que no fueran ellos. Toño, el morro que había llegado asustado, se colgó una noche en su celda. Usó su sábana y se ahorcó de los barrotes de la ventana. Lo encontraron en la mañana durante el pase de lista. Hubo un alboroto, vinieron paramédicos, la policía, pero al final todo se cerró como suicidio de un interno con problemas psicológicos. Nadie investigó nada, nadie preguntó por qué un chavo de 15 años había decidido quitarse la vida. En el reformatorio hicieron como que nada había pasado, quitaron el cuerpo y ya, siguiente. Eso fue lo que me rompió, Ver cómo sacaban el cuerpo de Toño en una bolsa negra, mientras el director Maldonado observaba desde su oficina en el segundo piso con una taza de café en la mano, como si estuviera viendo la lluvia. Ese día decidí que sí, que me iba a unir al grupo del que me había hablado el Sombra. Porque si no hacíamos algo, si no parábamos esto, más chavos iban a terminar como Toño. El Sombra me presentó con los demás esa misma noche.
Éramos 7 en total. Estaba el negro, un vato de Tijuana que medía casi 2 metros y que estaba ahí por asalto a mano armada. El chato, de Veracruz, experto en peleas, tenía el rostro lleno de cicatrices. El rana, un chavo calladito de Puebla que había matado al tipo que abusaba de su hermana menor. El grillo, de Juárez, que sabía conseguir cosas adentro, cualquier cosa que necesitaras. El tuerto, que realmente le faltaba un ojo, era de Oaxaca y estaba por narcotráfico. Y el sombra y yo. Nos juntamos en el baño de la planta baja a las 2 de la mañana, cuando sabíamos que el guardia de turno estaba dormido en su puesto. El sombra explicó el plan. No era algo improvisado, lo habían estado preparando durante meses. Habían juntado información, horarios, movimientos de los guardias, todo. El objetivo era claro, hacer justicia por nuestra propia mano, ya que nadie más lo iba a hacer. Queríamos que el director Maldonado pagara por todo lo que había hecho. El plan era arriesgado y todos lo sabíamos. Si salía mal, nos iban a matar o nos iban a trasladar a prisiones de adultos donde nuestra vida valdría aún menos. Pero si salía bien, al menos el director no iba a poder seguir dañando a más chavos. Cada uno tenía una tarea específica. El grillo conseguiría las herramientas que necesitábamos del taller. El negro y el chato se encargarían de los guardias. El tuerto y el rana crearían la distracción. El sombra coordinaría todo. Y yo sería el que ejecutaría la acción final. ¿Por qué yo? Porque yo era el más joven, el que menos tiempo llevaba ahí, el que técnicamente tenía menos que perder. Si algo salía mal y solo uno caía, que fuera yo. Los demás ya tenían sentencias largas, algunos nunca iban a salir. Yo todavía tenía chance de tener una vida afuera algún día, pero acepté porque en ese momento ya no me importaba. Prefería morir haciendo algo que significara algo a seguir viviendo como vivíamos. Pasamos las siguientes 3 semanas preparando todo. El grillo consiguió del taller de carpintería una barra de metal que había sido parte de una prensa vieja. La afiló con piedras hasta convertirla en algo filoso y puntiagudo. La escondió envuelta en trapos dentro de un colchón roto que nadie usaba. El negro y el chato estudiaron los movimientos de cada guardia. Sabían exactamente a qué hora cambiaban turnos, quién era descuidado, quién era estricto, quién se quedaba dormido. El tuerto consiguió fósforos y alcohol del área de limpieza para crear un pequeño incendio controlado que serviría de distracción. Durante esos días yo seguía siendo hostigado. El director mandó que me pusieran en trabajos de limpieza, los peores, limpiar los baños, trapear los pasillos con agua helada. Pero yo aguantaba todo sin decir nada, manteniendo la cabeza agachada, haciendo como que estaba quebrado. Eso era parte del plan también, que nadie sospechara que yo estaba preparando algo grande. Mi jefa vino a verme un domingo durante esos días. Se veía más vieja, más cansada. Me trajo enchiladas que había hecho la noche anterior y me las comí como si fuera la última cena. Le pregunté cómo estaban las cosas en el barrio, si seguía viendo a las vecinas, si el perro callejero que alimentábamos seguía por ahí. Ella me contó todo con lujo de detalle, tratando de hacerme sentir cerca de casa aunque estuviera encerrado en ese infierno. Antes de irse me abrazó fuerte y me dijo que me veía diferente, que mis ojos se veían distintos. Me preguntó si estaba bien, si alguien me estaba molestando. Yo le dije que no, que todo estaba bien, que solo extrañaba la casa. Ella me besó la frente como cuando era niño y me dijo que rezara, que Dios siempre escucha. Yo asentí aunque hacía mucho que había dejado de creer en esas cosas. Si Dios existía, definitivamente no estaba poniendo atención a lo que pasaba en ese reformatorio. El día llegó un martes de noviembre. Habíamos elegido ese día porque era cuando venía una comisión de inspección del gobierno estatal, algo que pasaba cada 3 meses. El director siempre se ponía nervioso esos días. Quería que todo se viera perfecto. Ordenaba a los guardias que nos trataran bien, que la comida fuera mejor, que las instalaciones se vieran limpias. Era puro teatro, pero funcionaba. Los inspectores llegaban, veían todo bonito, hacían sus reportes y se iban convencidos de que el reformatorio era un ejemplo de rehabilitación juvenil. La inspección empezaba a las 10 de la mañana. Los inspectores llegaron en 2 camionetas oficiales, eran 4 personas con portafolios y caras de aburrimiento. El director los recibió en la entrada principal con su mejor sonrisa, vestido con su mejor traje.
Nos habían ordenado estar en el patio, portándonos bien, algunos incluso jugando básquetbol para dar la imagen de que éramos chavos normales haciendo actividades recreativas. El recorrido duró como 2 horas. Los inspectores pasaron por todas las áreas, las celdas, los talleres, la cocina, el área médica. Todo estaba preparado para lucir impecable. Los internos que tenían mejor presentación habían sido instruidos para hablar bien del lugar si les preguntaban algo. Era una farsa completa y todos lo sabíamos, pero así funcionaba el sistema. A las 12:30 los inspectores se fueron. Los vimos salir por la puerta principal y subirse a sus camionetas. El director los despidió agitando la mano, seguro respiró aliviado cuando se fueron. Nosotros seguíamos en el patio porque era el horario del almuerzo y nos dejarían ahí hasta la 1 de la tarde. Había como 150 chavos en el patio ese día, algunos sentados en las bancas de cemento, otros jugando dominó, otros simplemente parados en grupitos platicando. El director Maldonado bajó al patio, algo que casi nunca hacía. Supongo que estaba de buen humor porque la inspección había salido bien. Caminaba con las manos en los bolsillos, mirando a los internos con esa expresión de superioridad que siempre tenía. Se detuvo a hablar con algunos guardias cerca de la cancha de básquet, riéndose de algo que uno de ellos había dicho. Esa era la señal. El tuerto y el rana se movieron hacia el área de los baños que quedaba en una esquina del patio. 2 minutos después, vimos humo saliendo por las ventanas. Alguien gritó fuego y de inmediato se armó el desmadre. Los guardias corrieron hacia allá, internos empezaron a gritar y moverse en todas direcciones. Era el caos perfecto que necesitábamos. El negro y el chato se acercaron a los 2 guardias que se habían quedado cerca del director. Les inventaron que había una pelea en el otro extremo del patio, y cuando los guardias voltearon para ver, el negro le dio un golpe en la nuca a uno y el chato sometió al otro. Fue rápido, profesional. Los dejaron inconscientes detrás de un muro antes de que alguien más se diera cuenta. Yo ya estaba moviendo hacia el director. Llevaba la barra de metal escondida dentro de mi pantalón, amarrada con un trozo de tela para que no se resbalara. El sombra caminaba 2 pasos detrás de mí, cubriéndome la espalda. El director todavía estaba mirando hacia donde estaba el incendio, sin darse cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Cuando estuve a 3 metros de él, finalmente volteó y me vio. Me reconoció de inmediato. Vi en sus ojos cómo hacía la conexión. Trató de moverse, pero ya era tarde. Saqué la barra de metal y la levanté. Él levantó las manos tratando de protegerse. Gritó algo que no escuché porque mi mente estaba en blanco. Solo sentía el peso del metal en mis manos y años de coraje fluyendo por mis venas. Le di el primer golpe en el hombro. Lo escuché gritar. El segundo fue en la cabeza. Lo tiró al suelo. Y ahí, con él en el suelo y la sangre empezando a salir, seguí golpeando. Por Toño. Por todos los chavos que había dañado. Por cada noche que lloré en mi celda. Por mi jefa que trabajaba hasta reventar, para que yo tuviera un futuro que este hombre había ayudado a destruir. Los internos que estaban cerca se quedaron paralizados mirando. Nadie se movió para detenerme. El sombra se paró junto a mí, cruzado de brazos, vigilando que ningún guardia se acercara. Pero los guardias estaban ocupados con el incendio y el caos. Éramos solo el director tirado en el suelo, yo parado sobre él con la barra ensangrentada, y 50 testigos mudos. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser 30 segundos o 3 minutos. Cuando finalmente paré, tenía los brazos cansados y la ropa salpicada de sangre. El director Maldonado estaba inmóvil en el suelo, con la cara destrozada, irreconocible. Dejé caer la barra de metal que sonó contra el cemento con un eco metálico. Entonces pasó algo que no esperaba. Uno de los internos, un chavo que se llamaba Daniel y que llevaba 2 años ahí, empezó a aplaudir. Despacio al principio, luego más fuerte. Y otro se le unió. Y otro. En cuestión de segundos, la mitad del patio estaba aplaudiendo. No era celebración, era algo más profundo que eso. Era reconocimiento, era justicia. Era el grito silencioso de todos los que habían sufrido y no habían podido hacer nada. Los guardias finalmente llegaron cuando se dieron cuenta de lo que había pasado. Me tiraron al suelo, me esposaron, me patearon en las costillas. El sombra y los demás también fueron sometidos, aunque ellos no habían tocado al director. Nos arrastraron a todos hacia las celdas de castigo, mientras el patio se llenaba de más guardias, paramédicos, policías.
Lo que siguió fueron semanas de interrogatorios. La policía ministerial vino, el Ministerio Público, hasta gente del gobierno federal. Me preguntaban una y otra vez por qué lo había hecho, quién más estaba involucrado, si alguien de afuera nos había puesto a hacer esto. Yo no dije nada. Me quedé callado en cada interrogatorio. Los demás también. Era un pacto que teníamos. Nadie iba a rajarse. Trataron de hacerme decir que había sido idea del Sombra, que él me había manipulado. Me ofrecieron reducción de sentencia si cooperaba. Pero yo no dije nada, porque aunque el Sombra había sido parte del plan, la decisión final había sido mía. Yo había sido el que levantó esa barra, yo había sido el que la bajó una y otra vez. Esa responsabilidad era solo mía. Mi jefa vino a verme una vez durante ese tiempo. Fue en la sala de visitas de la prisión estatal donde me habían trasladado mientras investigaban. Entró llorando, con los ojos rojos e hinchados. Se sentó frente a mí, separados por un vidrio grueso. Hablamos por un teléfono viejo que apenas funcionaba. Me preguntó por qué había hecho eso, por qué había tirado mi vida así. Le conté todo. Por primera vez le dije la verdad completa de lo que pasaba en ese reformatorio, las cosas que nunca le había querido contar para no preocuparla. Le hablé del director, de Toño, de todos los demás. Le dije que sí, que probablemente había arruinado mi vida, que ahora iba a estar encerrado hasta que fuera viejo, pero que no me arrepentía, que si volviera a tener la oportunidad, lo haría de nuevo. Ella lloró más fuerte. Me dijo que entendía, que ella como madre entendía ese dolor y ese coraje, pero que le dolía saber que su hijo, su flaco, iba a pudrirse en una cárcel. Le dije que lo sentía, que sentía haberla defraudado. Ella negó con la cabeza y me dijo que nunca me había sentido más orgullosa, que yo había sido más valiente que muchos hombres adultos, que había defendido a los que no podían defenderse solos. Me dijo que iba a visitarme siempre, sin importar dónde me pusieran o cuántos años pasaran. El juicio fue rápido. Mi abogado de oficio, un tipo joven que parecía más asustado que yo, trató de alegar defensa propia, trastorno mental temporal, cualquier cosa que redujera la sentencia. Pero con 50 testigos que me vieron hacerlo, con video de las cámaras del patio, no había mucho que hacer. Me declararon culpable de homicidio calificado con agravantes. La sentencia fue de 25 años en prisión federal. 25 años. Tenía 17 cuando entré al reformatorio, ahora tenía 18, y me acababan de decir que iba a cumplir 43 encerrado. Más de la mitad de mi vida la iba a pasar tras las rejas. Cuando escuché la sentencia, no sentí nada. Ni tristeza, ni miedo. Solo un vacío frío. El Sombra también fue sentenciado como cómplice. Le dieron 15 años más a los 4 que ya llevaba. El Negro, el Chato, el Rana, el Grillo y el Tuerto recibieron entre 8 y 12 años cada uno por encubrimiento y participación. Nos separaron a todos, nos mandaron a prisiones diferentes para que no pudiéramos organizar nada más. A mí me mandaron al penal de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, un lugar enorme, frío, donde la violencia era moneda corriente y donde los días se mezclaban uno con otro hasta que perdías la noción del tiempo. Era diferente al reformatorio. Aquí ya no había pretensión de rehabilitación. Aquí era solo un número más en un sistema diseñado para olvidarte. Los primeros meses fueron los más duros. Llegué con una reputación que me precedía. La noticia de lo que había hecho en el reformatorio había corrido como pólvora entre los penales del país. Algunos internos me respetaban por eso. Decían que tenía agallas, que había hecho lo que muchos solo soñaban hacer. Otros me veían como un objetivo, un chavo joven que necesitaba ser puesto en su lugar para entender cómo funcionaban las cosas en prisión de adultos. Tuve que pelear varias veces esos primeros meses. Peleas en las regaderas, en el patio, en los pasillos oscuros donde las cámaras no llegaban. Aprendí rápido que aquí, o te hacías respetar o te convertías en presa. Recibí cuchillazos, golpes. Me rompieron 2 costillas en una pelea contra 3 tipos que querían quitarme mis cosas. Pero también di mis buenos madrazos. Mandé a la enfermería a más de uno. Con el tiempo encontré mi lugar. Me junté con un grupo de Jalisco, tipos de Guadalajara y alrededores que se cuidaban entre ellos. No era una banda organizada ni nada de eso, solo paisanos que se apoyaban para sobrevivir.
Compartíamos comida, nos cubríamos las espaldas, nos avisábamos cuando alguien venía con malas intenciones. Mi jefa siguió viniendo a verme cada mes. El viaje ahora era más largo porque Puente Grande estaba más lejos que el reformatorio, pero ella nunca faltó. A veces venía sola, a veces la acompañaba mi tía Lupita, la hermana de mi jefa. Me traían comida, ropa limpia, noticias del barrio. Me contaban quién se había casado, quién había tenido hijos, quién se había muerto. La vida afuera seguía su curso mientras yo me quedaba congelado en el tiempo. En una de esas visitas, como al año de estar en Puente Grande, mi jefa me contó algo que me dejó helado. Habían abierto una investigación sobre el reformatorio. Al parecer, después de la muerte del director Maldonado, varios internos se habían atrevido a hablar. Familias habían presentado denuncias formales. Los medios se habían metido al asunto. Encontraron registros, testimonios, pruebas de todo lo que había estado pasando durante años. Cerraron el reformatorio 6 meses después de mi sentencia. Trasladaron a todos los internos a otras instituciones. Arrestaron a 3 guardias y 2 trabajadores administrativos que habían sido cómplices del director. Hubo un escándalo mediático enorme. Salió en todos los noticieros, en los periódicos. Políticos dando declaraciones diciendo que no sabían nada, que iban a investigar, que los responsables pagarían. Mi jefa me mostró recortes de periódicos donde mencionaban mi nombre. Algunos artículos me pintaban como un héroe trágico, un chavo que había hecho justicia por mano propia porque el sistema había fallado. Otros me describían como un asesino violento que había aprovechado la situación para cometer un crimen atroz. Depende de quién escribiera la historia, yo era el villano o el héroe. La verdad es que yo no era ni uno ni otro. Era solo un chavo que había tomado una decisión en un momento límite, una decisión que cambió mi vida y la vida de muchos otros para siempre. ¿Me arrepentía? Esa pregunta me la hice 1000 veces en esos primeros años. La respuesta siempre era complicada. Me arrepentía de haber arruinado mi vida, de no poder estar con mi jefa, de no tener la oportunidad de ser alguien afuera. Me arrepentía de la forma en que lo hice, tan violenta, tan brutal, pero no me arrepentía de haber parado al director Maldonado. Después de que cerraron el reformatorio y salieron todas las investigaciones, se supo que había abusado de al menos 32 chavos durante los 8 años que estuvo como director. 32 vidas destruidas. Toño había sido solo uno de muchos. Si yo no hubiera hecho lo que hice, ¿cuántos más hubieran sido? Esa pregunta me atormentaba, pero también me daba algo de paz. Porque sí, yo iba a pasar la mitad de mi vida encerrado, pero al menos ese monstruo ya no podía dañar a nadie más. Los años en Puente Grande se volvieron rutina. Me metí a los programas educativos que ofrecían. Terminé mi preparatoria adentro. Luego empecé una carrera técnica en electricidad. Necesitaba mantener mi mente ocupada porque si no, los demonios llegaban. En las noches, cuando las luces se apagaban y el penal se quedaba en un silencio interrumpido solo por gritos lejanos y rejas que se cerraban, ahí era cuando los recuerdos me atacaban. Veía la cara del director Maldonado una y otra vez. Escuchaba sus gritos. Sentía el peso de la barra en mis manos. Revivía ese momento donde algo dentro de mí se rompió y dejé de ser un chavo asustado para convertirme en otra cosa, algo más oscuro. Esas noches no dormía. Me quedaba acostado mirando el techo de mi celda hasta que amanecía. Conocí a un psicólogo en la prisión, el doctor Hernández, un señor mayor que venía 2 veces por semana a dar terapia a los internos que la solicitaran. Al principio no quise ir. Esas cosas no eran para mí, pensaba. Pero después de una crisis fuerte, donde casi me mato a golpes con un tipo por algo sin importancia, uno de mis compañeros de celda me convenció de ir. El doctor Hernández era diferente a todos los psicólogos que había conocido antes. No me juzgaba, no trataba de decirme que todo iba a estar bien. Simplemente escuchaba. Le conté mi historia completa durante varias sesiones, desde mi infancia en Oblatos hasta el día que maté al director. Él tomaba notas, asentía, hacía preguntas que me hacían pensar. Me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que lo que yo había hecho venía de un lugar de dolor profundo, que había sido una respuesta a un trauma colectivo que nadie estaba atendiendo. Que el sistema había fallado en protegernos y que yo había reaccionado de la única forma que sentía posible en ese momento. No justificaba lo que hice, me dejó claro eso,
pero me ayudó a entenderlo. También me ayudó a procesar el peso de haber quitado una vida. Porque por más monstruo que hubiera sido el director Maldonado, yo había terminado con su existencia. Había dejado de respirar, de pensar, de ser, por mis acciones. Eso es algo que cargas para siempre, güey. Es un peso que nunca se va completamente. Las sesiones con el doctor Hernández me ayudaron a no volverme loco del todo. Empecé a escribir también. Llevaba un diario donde ponía todo lo que sentía, todo lo que pensaba, páginas y páginas de letra apretada donde vaciaba mi cabeza. Algunos días escribía sobre mi jefa, sobre cómo extrañaba su comida y sus abrazos. Otros días escribía sobre Toño, sobre cómo me hubiera gustado salvarlo antes de que fuera demasiado tarde. Y otros días escribía sobre el futuro, sobre la persona que quería ser cuando finalmente saliera de ahí. Porque a pesar de la sentencia de 25 años, todavía había esperanza. Con buena conducta, participación en programas de reinserción y algo de suerte, podría salir en 15 o 18 años. Todavía sería relativamente joven. Todavía tendría chance de hacer algo con lo que quedara de mi vida. Mi jefa envejeció rápido durante esos años. Cada vez que venía a visitarme notaba más canas en su pelo, más arrugas en su cara, más cansancio en sus ojos. Ya no trabajaba en la fábrica, la habían despedido por faltar mucho a causa de las visitas al penal y problemas de salud. Sobrevivía con una pensión miserable y lo que le daban mis tíos. Me partía el alma verla así. Ella siempre me decía que estaba bien, que no me preocupara, pero yo sabía que no era cierto. El estrés de tener un hijo en prisión, las deudas, la edad, todo le estaba pasando factura. Traté de decirle que no viniera tanto, que ahorrara ese dinero, pero ella se enojaba cuando le decía eso. Decía que yo era lo único que tenía, que esas visitas eran lo único que le daba sentido a su vida. Pasaron 5 años, luego 10. La vida en prisión seguía su curso monótono. Había días buenos donde conseguíamos ver un partido de fútbol en la tele comunitaria, donde la comida no estaba tan fea, donde nadie se peleaba. Y había días malos donde había riñas sangrientas, donde cortaban el agua, donde te llegaban noticias de que alguien que conocías había muerto afuera y no podías ni ir al funeral. Recibí noticias del Sombra. Estaba en un penal en el norte, en Chihuahua. Me mandó una carta a través de contactos que teníamos. Me contaba que él también había estado trabajando en su rehabilitación, que había aprendido a leer y escribir bien porque antes casi no sabía. Me decía que no se arrepentía de nada, que haríamos lo mismo 1000 veces si fuera necesario, que los chavos que habían estado en ese reformatorio merecían que alguien los defendiera. También supe del negro y del chato. El negro había salido ya, había cumplido su sentencia y estaba tratando de rehacer su vida en Tijuana. El chato todavía estaba adentro, pero le faltaba poco. El rana, el grillo y el tuerto también seguían cumpliendo sus sentencias en diferentes penales. A veces me preguntaba si valió la pena. Si los años que todos perdimos valieron la pena por esos momentos de justicia, la respuesta nunca era clara. Porque sí, habíamos logrado algo, habíamos expuesto la podredumbre del sistema, habíamos salvado a futuros internos de sufrir lo mismo. Pero también habíamos pagado un precio altísimo. Cuando llevaba 12 años en Puente Grande pasó algo que cambió todo. Mi jefa tuvo un derrame cerebral. Me llamaron a la oficina del director del penal un martes por la mañana. Nunca es buena señal cuando te llaman ahí. Me dijeron que mi madre había sido hospitalizada de emergencia, que estaba grave, que probablemente no pasaría de esa noche. Pedí permiso para ir a verla. Me dijeron que no, que mi nivel de seguridad no permitía salidas ni siquiera con escolta. Supliqué, güey. Me puse de rodillas y supliqué como nunca había suplicado nada en mi vida. Les dije que era mi jefa, la única familia que tenía, que no podía dejarla morir sola. El director me miró con algo que parecía lástima, pero negó con la cabeza. Las reglas eran las reglas. Mi tía Lupita fue quien estuvo con ella en el hospital. Me llamó por teléfono esa noche, llorando, para decirme que mi jefa había muerto a las 8:15 de la noche. Sus últimas palabras habían sido para mí. Había dicho mi nombre. Había dicho que me perdonaba por todo, que me quería. Y luego se fue. No pude ir al funeral. Tuve que despedirme de mi jefa desde una celda fría en Puente Grande, mientras ella era enterrada en el Panteón de Oblatos. Mi tía me mandó fotos después, fotos del cajón, de las flores, de las pocas personas que habían ido.
Esas fotos las guardo todavía. Están aquí en mi celda, amarillentas y dobladas de tanto verlas. Algo se rompió en mí ese día. O quizás algo que ya estaba roto terminó de desmoronarse. Entré en una depresión profunda. Dejé de comer. Dejé de ir a las terapias. Dejé de hacer cualquier cosa. Mis compañeros de celda se preocuparon, trataron de animarme, pero yo estaba perdido en un lugar oscuro del que no sabía cómo salir. Fue el doctor Hernández quien me sacó de ahí. Vino a buscarme a mi celda cuando le dijeron que ya no iba a las sesiones. Se sentó en el suelo junto a mi litera y me habló durante 2 horas. Me dijo que entendía mi dolor, que perder a una madre era una de las cosas más difíciles que una persona podía experimentar. Pero también me dijo que mi jefa no hubiera querido verme así, destruido, tirando por la borda todo el progreso que había hecho. Me dijo que la mejor forma de honrar su memoria era seguir adelante, convertirme en la persona que ella siempre creyó que yo podía ser, terminar mi educación, salir eventualmente de prisión, hacer algo bueno con lo que quedara de mi vida. Porque si me dejaba morir ahí adentro, entonces todo lo que ella había sacrificado, todas esas visitas, todo ese amor, habría sido en vano. Sus palabras me calaron hondo. Tardé semanas, pero poco a poco empecé a salir del hoyo. Volví a las terapias, volví a estudiar, volví a vivir aunque fuera una versión disminuida de vida. Terminé mi carrera técnica en electricidad y empecé otra en plomería. Necesitaba mantener mi mente ocupada, necesitaba tener un propósito. También empecé a dar pláticas a los chavos más jóvenes que llegaban al penal. Tipos de 18, 19 años que caían por primera vez y que estaban aterrados. Les contaba mi historia, les decía que tuvieran cuidado, que la prisión te cambia de formas que no puedes imaginar. Algunos me escuchaban, otros no, pero al menos lo intentaba. Uno de esos chavos se llamaba Kevin, tenía 19 años y había caído por un asalto que salió mal. Me recordaba a mí cuando era más joven, asustado pero tratando de aparentar dureza. Lo tomé bajo mi ala, le enseñé cómo moverse en el penal, con quién juntarse y con quién no, cómo evitar problemas. Se convirtió en algo así como mi carnalito menor. Kevin me contaba de su vida afuera, de su novia que lo esperaba, de su hija de 2 años que apenas conocía. Me mostraba fotos que le mandaban, una niña hermosa con ojos grandes que se parecía a él. Me decía que cuando saliera iba a ser diferente, que iba a conseguir trabajo honesto, que iba a ser un buen padre. Yo asentía y le decía que sí, que podía lograrlo, aunque por dentro sabía lo difícil que era realmente. Los años siguieron pasando. 14 años, 15, 16. Solicité mi libertad condicional cuando cumplí 17 años adentro. Me presenté ante el juez con buena conducta, certificados de todos los programas que había completado, cartas de recomendación del doctor Hernández y de los instructores de los talleres. El juez revisó todo, me hizo preguntas sobre mis planes si me dejaban salir, sobre cómo iba a reintegrarme a la sociedad. Me negaron la libertad condicional. Dijeron que aunque había mostrado progreso, la gravedad de mi crimen ameritaba que cumpliera más tiempo, que volviera a solicitarlo en 2 años. Salí de esa audiencia sintiendo que me habían arrancado el alma. 17 años encerrado y todavía no era suficiente. Pero no me rendí. Seguí trabajando, seguí portándome bien, seguí participando en todo lo que podía. 2 años después volví a solicitar mi libertad condicional. Esta vez el juez era diferente, una mujer joven que parecía realmente interesada en mi caso. Leyó todo mi expediente. Me hizo preguntas profundas sobre lo que había aprendido, sobre cómo había cambiado. Me preguntó directamente si me arrepentía de lo que había hecho. Le dije la verdad. Le dije que me arrepentía de la violencia, de la forma en que había manejado todo, que si pudiera volver atrás buscaría otras formas de hacer justicia, buscaría ayuda legal, denunciaría a las autoridades correctas, pero que no me arrepentía de haber detenido a un depredador que estaba destruyendo vidas. Ella me miró por un largo rato. Luego consultó con el tribunal. Después de 2 horas de deliberación, anunciaron su decisión. Me concedían la libertad condicional con supervisión estricta. Tenía que reportarme semanalmente con un oficial de libertad condicional, no podía salir del estado sin permiso, tenía que mantener un trabajo estable. Si violaba cualquiera de estas condiciones, volvería a prisión a cumplir los 6 años que me faltaban.
Salí de Puente Grande un miércoles de marzo, 19 años después de haber entrado. Tenía 37 años. Casi toda mi juventud se había quedado entre esos muros grises. Mi tía Lupita me fue a recoger. Era la única familia que me quedaba. Me abrazó llorando en la puerta del penal mientras yo respiraba aire libre por primera vez en casi 2 décadas. El mundo había cambiado un chingo. Había tecnología que no existía cuando entré. La gente usaba teléfonos que eran computadoras. Había aplicaciones para todo. Las redes sociales dominaban la vida de todos. Me sentía como un viajero del tiempo que había saltado 20 años al futuro. Mi tía me llevó a su casa en Guadalajara, una casa pequeña en Tlaquepaque donde vivía con su esposo. Me dieron el cuarto de atrás, un espacio chiquito pero limpio que se convirtió en mi santuario. Las primeras noches no podía dormir sin sentir claustrofobia. El cuarto se sentía demasiado grande comparado con mi celda. Otras veces me despertaba en pánico pensando que seguía adentro. Conseguir trabajo fue un infierno. Nadie quiere contratar a un exconvicto, menos a uno que cumplió 19 años por homicidio. Llené solicitudes en docenas de lugares, talleres mecánicos, constructoras, fábricas. Algunos ni siquiera me dejaban terminar la entrevista cuando veían mi expediente. Otros me decían que me llamarían y nunca lo hacían. Finalmente conseguí trabajo en un taller eléctrico pequeño que tenía el compadre de mi tío, don Fermín, un señor de 60 años que había estado preso él mismo en su juventud. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. El trabajo era pesado, arreglar instalaciones eléctricas en casas y negocios, pero lo hacía con gusto. Era trabajo honesto y me mantenía ocupado. Con mi primer sueldo fui al panteón a visitar la tumba de mi jefa. Estaba descuidada, llena de hierba, la lápida sucia. Me senté ahí toda la tarde limpiándola, quitando la maleza, poniéndole flores frescas. Le hablé como si estuviera ahí escuchándome. Le conté que había salido, que estaba tratando de hacer las cosas bien, que la extrañaba todos los días. Los siguientes meses fueron de adaptación. Reportarme con mi oficial de libertad condicional cada semana, ir a terapia obligatoria, mantener el trabajo, tratar de construir algo parecido a una vida normal. Conocí a otros exconvictos en las sesiones de terapia grupal, todos luchando con los mismos demonios, todos tratando de encontrar su lugar en un mundo que no nos quería. Uno de ellos era el negro, ¿se acuerdan? El vato de Tijuana que había estado con nosotros en el reformatorio. Nos encontramos en una de esas sesiones y casi no nos reconocimos. Él también había salido hacía unos años. También estaba tratando de rehacer su vida. Nos hicimos carnales de nuevo, nos apoyábamos mutuamente, nos recordábamos por qué habíamos sobrevivido. El negro me contó que el Sombra había muerto en prisión 3 años atrás. Una riña en el patio, le clavaron una navaja en el cuello y se desangró antes de que llegara ayuda médica. Nunca llegó a salir, cumplió 18 años adentro para morir a los 42. Esa noticia me pegó duro. El Sombra había sido como un hermano mayor para mí. Me había enseñado a sobrevivir cuando yo no sabía cómo. Han pasado ya 3 años desde que salí. Ahora tengo 40 años. Vivo solo en un departamento pequeño que pude rentar con mis ahorros. Sigo trabajando con don Fermín. Me ha enseñado más del oficio y ahora soy su mano derecha. He cumplido religiosamente con todas las condiciones de mi libertad condicional. En 6 meses termina mi supervisión y seré completamente libre. ¿Valió la pena? Esa pregunta me la sigo haciendo. Perdí 23 años de mi vida contando el tiempo en el reformatorio y en prisión. Perdí a mi jefa sin poder estar con ella en sus últimos momentos. Perdí mi juventud, la oportunidad de tener familia propia, de vivir una vida normal. Pagué un precio altísimo por lo que hice. Pero cuando leo en internet sobre cómo cerraron ese reformatorio, sobre cómo las investigaciones que se abrieron después de la muerte del director llevaron a reformas en todo el sistema de justicia juvenil del Estado, cuando pienso en cuántos chavos se salvaron de sufrir lo que nosotros sufrimos, cuando recuerdo la cara de Toño y pienso que su muerte al menos sirvió para exponer la verdad, en esos momentos siento que quizás sí valió la pena. No soy un héroe, eso lo tengo claro. Tampoco soy solo un asesino, aunque técnicamente lo sea. Soy alguien que en un momento extremo tomó una decisión extrema, una decisión que cambió muchas vidas incluyendo la mía, y ahora vivo con las consecuencias de esa decisión todos los días. A veces me encuentro en la calle con gente que me reconoce. Mi caso fue muy mediático, mi cara salió en los periódicos y en la tele durante meses. Algunos me miran con miedo,
Se cambian de banqueta cuando me ven venir. Otros me saludan con respeto, me dicen que hice bien, que alguien tenía que parar al director. Y otros simplemente me ignoran, ocupados en sus propias vidas como para preocuparse por un ex convicto más. Conocí a una mujer hace como 6 meses. Se llama Patricia, trabaja en una tienda de abarrotes cerca de donde vivo. Empezamos a platicar cuando iba a comprar cosas, pláticas casuales sobre el clima, sobre cómo estaba el negocio. Ella era amable conmigo. Me sonreía de verdad, no con esa sonrisa forzada que te dan cuando saben quién eres y te tienen miedo. Un día me invitó a tomar un café después de que cerrara la tienda. Acepté aunque estaba nervioso. Hacía años que no salía con nadie de forma normal. Fuimos a una cafetería del centro y platicamos durante horas. Ella me contó de su vida. Era madre soltera de un niño de 8 años. Trabajaba 2 turnos para sacar adelante a su hijo. Había dejado la escuela joven para ayudar a su familia. Me preguntó por mí, y yo le dije la verdad. Le conté toda mi historia, desde el reformatorio hasta la prisión. Esperaba que se levantara y se fuera, que me dijera que no quería saber nada de un tipo como yo. Pero Patricia se quedó sentada. Escuchó todo sin interrumpir. Y cuando terminé, solo me dijo que todos cometemos errores, que lo importante es qué hacemos después. Desde entonces hemos salido varias veces. Nada serio todavía, solo cafés, caminatas por el parque, pláticas largas. Pero es bonito tener a alguien que me vea como una persona, y no solo como mi peor momento. Su hijo, Carlitos, es un niño alegre que me recuerda un poco a cómo era yo antes de que todo se complicara. A veces juego fútbol con él en el parque y me hace sentir casi normal. Pero las pesadillas siguen. Hay noches en las que me despierto sudando, con el corazón acelerado, reviviendo ese día en el patio del reformatorio. Veo la sangre, escucho los gritos, siento el peso de la barra en mis manos. El doctor que veo ahora, el psicólogo que me asignó el programa de reinserción, dice que es estrés postraumático, que probablemente me va a acompañar toda la vida. Me dio pastillas para dormir, pero no me gustan, me hacen sentir atontado todo el día. Kevin, el chavo que había conocido en prisión, salió hace un año. Lo ayudé a conseguir trabajo en el taller con don Fermín. Ahora trabaja conmigo y está tratando de reconstruir su relación con su hija que ya tiene 11 años. Es difícil, la niña apenas lo conoce. Su mamá se casó con otro hombre. Pero Kevin va a terapia familiar, hace lo que puede. Trata de ser presente aunque sea de forma limitada. El otro día me preguntó si me arrepentía de lo que había hecho. Le dije lo mismo que le he dicho a todos los que me preguntan. El arrepentimiento es complicado. No es blanco o negro. Me arrepiento del dolor que causé, del tiempo que perdí, de no haber encontrado otra forma. Pero no puedo arrepentirme de haber detenido a alguien que estaba destruyendo vidas sistemáticamente. Kevin me entendió. Me dijo que él había estado en situaciones similares en su barrio cuando era más chico, que había visto a adultos abusar de su poder sobre los más débiles, que entendía ese coraje que te hierve por dentro cuando ves injusticias y nadie hace nada. Me agradeció por haberlo ayudado en prisión. Dijo que probablemente no hubiera sobrevivido sin mis consejos. He pensado mucho en escribir un libro sobre mi experiencia. El doctor Hernández, el psicólogo del penal, me lo había sugerido antes de que saliera. Decía que mi historia podía ayudar a otros, que podía servir para exponer las fallas del sistema. Pero no sé si estoy listo para revivir todo eso tan detalladamente. Además, ¿quién querría leer la historia de un asesino? Porque al final del día, eso es lo que soy ante la ley. Aunque, bueno, ya salieron varios documentales y reportajes sobre el caso. Vi uno hace como un año en Netflix. Hablaban del reformatorio, del director Maldonado, de lo que pasó ese día. Entrevistaron a varios exinternos que contaron sus historias. No me contactaron a mí, supongo que porque todavía estaba en prisión en ese entonces. El documental fue impactante, ganó premios, generó conversaciones sobre la reforma del sistema de justicia juvenil. Algunos de los chavos que habían estado en ese reformatorio me han buscado a través de redes sociales. Me mandan mensajes agradeciéndome, diciéndome que gracias a lo que hice, ellos pudieron empezar a sanar, que el cierre del reformatorio les dio validación de que no estaban locos, que realmente había pasado algo terrible. Esos mensajes me ayudan en los días malos, me recuerdan que no todo fue en vano. También recibí mensajes de odio, claro. Gente que me dice asesino,
que debería estar muerto, que 25 años no fueron suficiente castigo. Algunos son familiares del director Maldonado. Dicen que era un buen hombre que yo maté a sangre fría. No les respondo. No tiene caso. Ellos tienen derecho a su dolor y a su versión de la historia, así como yo tengo la mía. La familia del director nunca aceptó las acusaciones en su contra. Dijeron que todo fue inventado después de su muerte para justificar mi crimen, que él era un hombre dedicado que había ayudado a miles de jóvenes durante su carrera. Llevaron su caso a los medios tratando de limpiar su nombre. Pero las pruebas eran abrumadoras, los testimonios demasiados, las investigaciones demasiado profundas. Al final, la verdad salió a la luz, aunque ellos sigan negándola. Uno de sus hijos, un hombre de unos 40 años, me buscó hace como 6 meses. Me mandó un mensaje por Facebook diciendo que necesitaba hablar conmigo. Accedí a encontrarnos en un café público. No sabía qué esperar. Pensé que tal vez venía a reclamarme, a gritarme, tal vez hasta a intentar hacerme daño. Pero cuando llegó, solo se sentó frente a mí con lágrimas en los ojos. Me dijo que después de todas las investigaciones, después de escuchar todos los testimonios, él sabía en el fondo que era verdad, que su padre había sido un monstruo y que él lo había presentido de niño pero nunca quiso verlo. Me pidió perdón. A mí me pidió perdón por no haber hecho algo antes, por no haber denunciado las señales que vio. Le dije que él no tenía la culpa, que era solo un niño cuando todo empezó, que no podía cargar con los pecados de su padre. Hablamos durante 2 horas. Él me contó cosas de su infancia que le hacían sentido ahora con lo que sabía. Yo le conté mi versión de los eventos. Al final nos despedimos con un apretón de manos, 2 hombres unidos por una tragedia que ninguno había buscado. Mi tía Lupita me dice que debería ir a la iglesia, que necesito hacer las paces con Dios, que solo Él puede perdonar lo que hice. Yo no sé qué pensar sobre eso. Dejé de creer en Dios hace mucho tiempo. Creo que fue en ese sótano oscuro del reformatorio donde perdí cualquier fe que me quedaba. Pero voy con ella a misa algunos domingos porque la hace feliz, porque es lo único que me queda de familia. El padre de la iglesia sabe quién soy. Mi caso es demasiado conocido en Guadalajara, pero no me juzga, al menos no abiertamente. Me saluda cuando llego, me da la comunión como a cualquier otro. Una vez después de misa, me detuvo y me dijo que Dios perdona todo si hay verdadero arrepentimiento. Le pregunté qué pasaba si no estaba seguro de arrepentirme completamente. Me dijo que la honestidad con uno mismo era el primer paso hacia la redención. Don Fermín, mi jefe, me ofreció hacerme socio del negocio. Dice que ya está viejo, que sus hijos no quieren seguir con el taller, que yo he demostrado ser responsable y buen trabajador. Es una oportunidad enorme, significaría estabilidad económica, un futuro. Pero también me asusta la responsabilidad. ¿Qué tal si la cago? ¿Qué tal si mi pasado espanta a los clientes? Le dije que lo pensaría. Patricia, la mujer de la tienda, me invitó a cenar a su casa la semana pasada. Conocí oficialmente a Carlitos. Cocinamos juntos espagueti que quedó medio quemado, pero nos reímos mucho. Carlitos me enseñó sus juguetes, me platicó de la escuela, me preguntó si sabía jugar videojuegos. Le dije que no, que yo había crecido en una época diferente. Él se ofreció a enseñarme y pasamos la tarde jugando en su consola. Cuando Carlitos se fue a dormir, Patricia y yo nos quedamos platicando en la sala. Me preguntó qué quería para mi futuro. Le dije que honestamente no sabía, que llevaba tanto tiempo sobreviviendo día a día que no había aprendido a planear a largo plazo. Ella me tomó la mano y me dijo que estaba bien, que podíamos descubrirlo juntos si yo quería. Es raro sentir que alguien me acepta tal cual soy, con todo mi pasado y mis demonios. Patricia sabe todo de mí y aún así me quiere cerca. Eso es algo que nunca pensé que tendría, especialmente después de salir de prisión. Me hace pensar que tal vez sí hay posibilidad de una vida normal, o al menos una versión de ella. El negro y yo seguimos viéndonos seguido. Él consiguió trabajo en una empresa de seguridad privada, irónico considerando nuestro pasado, pero es honesto, cuida bodegas y eventos, gana decente. Se casó hace poco con una mujer que también tiene un pasado complicado. Se entienden de una forma que solo la gente que ha pasado por el infierno puede entenderse. En su boda me pidió que fuera su padrino. Fue una ceremonia pequeña en un jardín. Poca gente, pero todo muy bonito. Durante el brindis me pidió que dijera unas palabras.
Me paré frente a todos. Gente que en su mayoría sabía quién era yo y qué había hecho. Les hablé de segundas oportunidades, de cómo todos merecemos la chance de ser mejores que nuestros peores momentos. Dije que el negro y yo habíamos pasado por cosas que nadie debería pasar, que habíamos tomado decisiones de las que no estábamos orgullosos, pero que también habíamos sobrevivido, habíamos salido del otro lado y ahora estábamos aquí celebrando el amor y la esperanza. Algunos lloraron, otros aplaudieron. El negro me abrazó después y me dijo, gracias por todo. Supe hace poco que el Chato también salió de prisión. Está en Veracruz tratando de reconectar con su familia que lo había abandonado cuando cayó. No ha sido fácil para él. Su esposa se fue con otro hombre. Sus hijos ya son adolescentes que apenas lo recuerdan. Me mandó un mensaje diciendo que estaba pensando en venirse para Guadalajara, que tal vez aquí podría empezar de nuevo. Le dije que había chance de trabajo en el taller si don Fermín aceptaba. Del rana, el grillo y el tuerto no he sabido nada. Supongo que cada quien está lidiando con su propia reinserción a su manera. A veces pienso en buscarlos, en organizar una reunión de todos los que sobrevivimos. Pero no sé si sería bueno o solo removería cosas que es mejor dejar enterradas. Mi oficial de libertad condicional me dijo en la última cita que estaba impresionado con mi progreso. Que la mayoría de los exconvictos con sentencias largas tienen dificultades mucho mayores para adaptarse. Me preguntó cuál era mi secreto. Le dije que no había secreto, solo levantarse todos los días y tratar de ser un poquito mejor que el día anterior. La verdad es que no sé qué me depara el futuro. En 3 meses termina oficialmente mi libertad condicional y seré completamente libre por primera vez en más de 2 décadas. Patricia me ha estado insinuando que quiere que nuestra relación sea más seria. Carlitos ya me ve como una figura paterna y eso me llena de terror y esperanza al mismo tiempo. Don Fermín insiste en que acepte ser su socio. Dice que el negocio podría crecer mucho con alguien joven al frente. A veces me despierto y no puedo creer que esta sea mi vida ahora, que después de todo lo que pasó, tenga la oportunidad de construir algo real. ¿Me arrepiento de haber matado al director Maldonado ese martes por la tarde hace 23 años? La respuesta sigue siendo complicada, Wee. Me arrepiento del método, de la violencia, del tiempo que perdí. Pero cuando pienso en Toño colgado en su celda, cuando leo sobre las reformas que se hicieron en el sistema juvenil después de que todo salió a la luz, cuando recibo mensajes de chavos que me dicen que se salvaron porque ese reformatorio cerró, entonces siento que algo de justicia se hizo, aunque el precio fuera mi vida entera. A veces camino por las calles de Guadalajara, por oblatos donde crecí, y veo morros de 15 o 16 años en las esquinas, igual que yo estaba entonces. Veo en sus ojos esa mezcla de inocencia y dureza, ese hambre de pertenecer a algo, de ser alguien. Y me pregunto cuántos de ellos terminarán donde yo terminé. ¿Cuántos tomarán decisiones que cambiarán sus vidas para siempre? Quisiera poder hablar con cada uno, decirles que hay otras formas, que el camino que yo tomé solo lleva a la oscuridad. Pero sé que muchos no me escucharían, yo tampoco habría escuchado a esa edad. Lo que hice ese día en el reformatorio me definió durante más de 2 décadas. Pero ahora, a mis 40 años, estoy tratando de construir una nueva definición, una que no esté atada a mis peores momentos, sino a lo que hago con lo que me queda de vida. No sé si lo voy a lograr. No sé si alguna vez voy a sentir que he pagado completamente mi deuda con la sociedad y conmigo mismo. Lo único que sé es que cada día que me levanto y trato de ser mejor, es un pequeño acto de resistencia contra todo lo que intentó destruirme. Mi historia no tiene un final feliz ni un final trágico. Simplemente sigue. Sigo aquí, respirando, tratando, viviendo con el peso de lo que hice y con la esperanza de lo que puedo llegar a ser. Y si alguien está escuchando esto preguntándose si valió la pena, si la venganza realmente trae paz, les diré lo mismo que le digo a mi reflejo cada mañana en el espejo. La venganza no te devuelve lo que perdiste, solo te da algo nuevo con qué cargar. Pero a veces, solo a veces, ese peso es más llevadero que vivir con la impotencia de no haber hecho nada. Si les interesó mi historia, en este canal hay muchos otros testimonios de gente que ha pasado por el sistema, que ha vivido cosas que nunca imaginaron vivir. Cada historia es diferente, pero todas tienen algo en común. La lucha por sobrevivir, por encontrar sentido, por seguir adelante cuando todo parece perdido. Los invito a que escuchen esas otras voces, esos otros relatos que necesitan ser contados.
porque al final del día, todas nuestras historias son parte de algo más grande, un mosaico de vidas rotas y reconstruidas que muestra la realidad de un sistema que muchos prefieren ignorar. Gracias por escuchar la mía.